Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 9, matemática para el grado del ciclo 3 de la jornada de la tarde. El área es de matemática, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Unidad temática o capítulo es números naturales y teoría de números. El tema de la clase del día de hoy es mínimo común múltiplo, los saberes previos. Gabriel va a Ipiales cada 5 días y Manuel lo hace cada 10 días. El 5 de enero se encontraron en esa ciudad. ¿Volverán a coincidir algún otro día de ese mes? Analicemos este punto. En un videojuego aparece un pájaro cada 18 segundos y una tortuga cada 20 segundos, así como lo muestra la imagen. Si Andrés acaba de iniciar el juego, ¿en cuánto tiempo verá aparecer los dos animales simultáneamente por primera vez? Para este tema o este análisis, vamos a ver el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama mínimo común múltiplo. Entonces, de acuerdo con el enunciado del pájaro que está aquí, en la imagen, aparece justamente a las 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 y 198 segundos. Y de otra parte, la tortuga aparecerá justamente a los 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 segundos. De acuerdo a lo que nos acaba de decir el enunciado de que uno aparece a los 18 segundos y el otro a los 20 segundos. Entonces, si hacemos el seguimiento del pájaro y de la tortuga, son estos números los que se van dando a medida que va transcurriendo el tiempo. Como el primer múltiplo común, y por lo tanto el más pequeño es 18 y 20, ¿sí? Entonces, de 18 y 20, el múltiplo común será el 180. ¿Por qué? Porque el pájaro y la tortuga aparecen al mismo tiempo a los 180 segundos. Miren, a los 180 segundos y a los 180 segundos. ¿Verdad? Quiere decir que en ese es el momento aparecen los dos en la pantalla. Ese es el momento en que van a aparecer los dos en la pantalla. Cuando vayan a 180, cuando ya esté en los 180 segundos. Entonces, aparecen al mismo tiempo a los 180 segundos del enunciado en el juego. Es decir, a los 3 minutos. Si usted suma o divide 180 segundos, lo convierte en minutos, serían 3 minutos. ¿Ok? Para eso, podemos definir que el mínimo común múltiplo de varios números es el menor de sus múltiplos comunes, diferentes de 0. De forma abreviada, el mínimo común múltiplo se escribe como MCM, así, en matemática, MCM. Entonces, mínimo común múltiplo, MCM, ¿qué es? El mínimo común múltiplo de 2 o más números es el menor de sus múltiplos comunes. Para calcular el mínimo común múltiplo de varios números, descomponemos cada número en sus factores primos. Segundo, el mínimo común múltiplo es el producto de sus factores primos, comunes y no comunes, y elevados al mayor exponente con el que aparece. Ojo, y elevado al mayor exponente con el que aparece. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos números, el 84 y el 70, ¿verdad? Primero que dice, descomponer los factores en factores primos. ¿Ok? Descomponemos el 84 y el 70. El 84 entre 2 da 42.
42 entre 2 da 21. 21 entre 3 da 7. 7 entre 7 da 1. Ya tenemos descompuesto el 84. Ahora el 70. El 70 entre 2, 35. 35 entre 5, 7. 7 entre 7 igual a 1. Recuerden que en la clase anterior les dije que podían tomar los números dependiendo de el factor que vayan a colocar. Empiecen por el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 6, el 8. ¿Sí me entienden? Empiecen primero por el 2, para que de esta forma se guíen. Entonces, para el 84 me dice que hay 2. Entonces ponemos 2 elevado a la 2. Tomamos el 3 y lo colocamos aquí, y tomamos el 7 y lo colocamos aquí. Y estos serán los factores primos del 84. Tomamos los del 70, el 2, el 5 y el 7, porque no se repiten, por lo tanto se colocan iguales. Y estos serán los factores primos del 70, que son... Entonces se dan cuenta que los factores primos allí, ¿cuáles son los que se repiten? El 2 y el 7, en los dos, ¿verdad? En los dos números, tanto para el 84 como para el 70. Se repite tanto el 2 como el 7, aquí y acá. Entonces, el 2 y el 2 de 2, nos quedamos con el 2 de 2 porque es el mayor exponente. Vean la opción, dice elevado al mayor exponente. Entonces cogemos el 2 de 2, ya que tiene su mayor exponente. Entonces también consideramos que los factores primos no comunes, que son el 3 y el 5, pues se deben colocar también. Entonces, una vez analizado esto, entonces el mínimo común múltiplo de 84 y 70 será igual a, primero, el mayor exponente, que es 2 elevado a la 2, por los factores no comunes. ¿Cuáles son los factores no comunes? El 3 y el 5. Y luego el factor común un factor común, que son el 2 y el 7. Y colocamos el 7, que era el que nos faltaba. Si nosotros multiplicamos, todo eso nos va a dar un número. ¿Sí? 2 a la 2 es lo mismo que decir 2 por 2, 4. 4 por 3. Después lo que nos dé por 5, después por 7. Y nos va a dar 420 pesos. 420. Y esta sería la forma de nosotros saber cómo es el mínimo común múltiplo de dos números. Aprendamos nuevamente otra forma. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Es importante conocer los números primos. Recuerden que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así, poco a poco. En la clase de números primos que vimos en matemáticas ya ustedes saben cuáles son. Bueno, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 3 y 4. El primer número primo es el 2. Entonces, el 3 se vuelve a colocar, la división debe ser un número entero. Entonces colocamos 3 y 4. ¿Sí? Ahora el 3 dividido entre 2 es igual a 1.5. Y el 4 dividido entre 2 es igual a 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros colocamos o continuamos con los números, por ejemplo, para los 3 colocamos el 1, que es este que está aquí. Y para los 4, por ejemplo, 4 entre 2 es igual a 2. 2 entre 2 es igual a 1. Y colocamos el 3 acá en esta parte. Entonces, y 3 entre 3 igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sumamos 2 por 2, 4 por 2 es igual a 2. Esta es otra forma de conseguir los números, el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Eso en caso de que tengamos dos números por separado. Ahora miremos otra partecita. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo como distinto de 0. Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, por ejemplo, el 30 y el 45, se siguen los siguientes pasos.
Descomponemos primero en sus números primos cada producto en sus factores primos. Empezamos por el 2, el 30. 30 entre 2, 15. 15 entre 3, 5. 5 entre 5 igual a 1. Ya tenemos la descomposición del 30. Ahora la del 45. 45 entre 2 no se puede. 45 entre 3 sí se puede, ¿verdad? Entonces serían 45 entre 3, 15. 15 entre 3, 5. 5 entre 5 igual a 1. Y ya tenemos los números de tanto para el 30 como el de 45. Los del 30 colocamos el 2, el 3 y el 5 y los multiplicamos. Y para el 45 colocamos 3 y 3, sería 3 elevado a la 2 por el 5. Teniendo esto, ahora miramos que el producto de estos factores comunes elevados al mayor exponente y de los no comunes es el mínimo común múltiplo de los números dados. Entonces, ¿cuál es el mayor exponente? El 3 elevado a la 2. Colocamos el 3 elevado a la 2. Los números no comunes, el 2, ¿verdad? Que era el 2. Y los comunes son el 5. Entonces colocamos en su orden, recuerdan que vimos la parte de orden, colocamos primero el 2, después multiplicamos el 3 elevado a la 2 y después multiplicamos por 5. Eso nos va a dar 90. ¿Okay? Entonces, el mínimo común múltiplo de 30 y 45 es 90. Hagamos un ejemplo. Para calcular el mínimo común múltiplo de 24 y 96, primero descomponer esos números en sus factores primos. Y se escribe el producto correspondiente. O sea, 24 entre C2 sería entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3 y después 3 y sería 1. Listo, ya tenemos el 24 que sería 1, 2, 3, sería 2 a la 3 por 3. Ya lo tenemos aquí, ¿ok? Ahora el del 96. 96. 2 entre 96, ¿cuánto da, chicos? A ver. No sabe. 48. Ah, exacto, 48. Perfecto. 48 entre 2, 24. Y ya el 24 tenemos acá que es 2 a la 3 por 3, ¿verdad? Entonces, 1, 2 y 2 a la 3 será a 2 puntos, a 2 elevado a la 5 por 3. O sea que ya tenemos la descomposición del otro número. Y estos serían los factores primos descompuestos en la descomposición de estos dos números. Ahora se eligen los factores primos comunes. ¿Cuáles son los comunes? El 2 y el 3. Listo. Y los no comunes, no hay no comunes, ¿sí o no? Entonces tomamos el mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente? 2 a la 5. Entonces se efectúa el producto de 2 a la 5 por 3 y eso será igual a 96. Entonces el mínimo común múltiplo de 24 y 96 es 96. Otro ejemplo, las reuniones del club de matemáticas se realizan cada 8 días, las del club de artes cada 10 días y las del club de ciencias cada 15 días. Si el 1 de febrero hubo reunión de los 3 clubes para saber la próxima fecha en la que coincidirán las reuniones, se halla el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 15, que son los días que se estipularon. De 8. El de 8, una vez descompuesto en factor primo, es igual a 2 elevado a la 3. El de 10 es lo mismo que decir 2 por 5. El de 15 es igual a decir 3 por 5. ¿Cuáles son los factores comunes? El 2 y el 5. ¿Sí o no? Bueno. Los factores no comunes, el 3. Y el exponente más elevado, el 2 a la 3. Entonces se eligen los factores primos comunes,
que son el 2 y el 5, y los no comunes, que es el 3, con los mayores exponentes, y se determina su producto así. Quedaría 2 elevado a la 3, que es el mayor exponente, por 3 por 5, y eso sería igual a 120. O sea que las reuniones coincidirán dentro de 120 días. Esa sería la respuesta al ejemplo número 2. Ahora miremos este otro ejemplo. Con los estudiantes de un curso se pueden formar grupos de exactamente 9, 12 y 18 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tiene ese curso si se sabe que ese número es menor que 40? Fácil. Primero descomponemos los números 9, 12 y 18, así como están allí. Se descompone cada número en sus factores primos. El 9, lógicamente, su factor primo es 3 elevado a la 2. ¿Sí? El 12 es igual a 2 a la 2 por 3. Y el 18 es igual a 2 por 3 a la 2. Si usted descompone estos números, como lo hemos venido haciendo ahora en la clase, le va a dar estos valores. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes? El 2 y el 3. ¿Factores no comunes? No hay. Entonces, luego de todo eso, ¿qué debemos colocar? Que el mínimo común múltiplo de 12, 9 y 18 es igual a decir 2 a la 2 por 3 a la 2 y listo. Y eso me debe dar igual a 36. 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. 4 por 9, ¿cuánto da? 36. Listo. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio en el ejercicio el ejercicio 3 del mínimo común múltiplo de 9, 12 y 18. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.